Príncipe de Paz os da la bienvenida hoy con la enseñanza, la doctrina del árbol de la vida. El árbol de la vida asocia con la vida y el ambiente perfectos en el jardín, así como la perpetuación de la relación correcta con Dios en el jardín. En Génesis 2:9, el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. En Génesis 3, versículo 22, entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo a ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también el árbol de la vida y que coma para siempre. Cuando el hombre pecó fue expulsado del jardín, fue excluido del árbol de la vida. En Génesis 3:24 expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones y guardaba el camino del árbol de la vida. El árbol de la vida no es visto de nuevo por el hombre en el estado eterno. En Apocalipsis 2:7 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor le daré de comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. En Apocalipsis 22:2, en medio de la calle de la ciudad y cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. En Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. El árbol de la vida está relacionado con la doctrina. En Proverbios 3:18, el árbol de la vida es para quienes echan mano a ella y felices son los que la abrazan. La abolición positiva está relacionada con el árbol de la vida. En Proverbios 13:12, la esperanza que se demora produce en un corazón enfermo, pero el deseo de cumplirlo es el árbol de la vida. El árbol de la vida estaría situado para siempre en la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 22:2, en medio de la calle de la ciudad y en cada lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran la sanidad para las naciones. La felicidad eterna está asociada con el árbol de la vida. En Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol y la vida para entrar en las puertas de la ciudad. Hay 4 categorías de árboles en el jardín del Edén. En Génesis 2:9, cada árbol es deseable a la vista y los buenos para alimento, y el árbol de la vida en medio del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal. La primera categoría está diseñada para la prosperidad del alma. Toda felicidad debe estar relacionada con el alma, con lo que tú piensas. La felicidad no es un conjunto de circunstancias. Si tienes capacidad de proveniente de la doctrina del alma, entonces puedes expresar la facilidad sin importar las circunstancias. La categoría 1 fue diseñada para el placer del alma, el hombre para la capacidad de la felicidad. Siendo creado por Dios, el hombre tenía una capacidad perfecta para la felicidad. Por lo tanto, el estado en el jardín era el máximo de la felicidad de la gracia. Después que el hombre pecó, el principio no cambió. Tanto la miseria como la felicidad son un estado del alma. El hombre fue creado para ser perfectamente feliz. Cualquier felicidad que tenga, esta se basa en la capacidad. La segunda categoría, el hombre tenía la felicidad del cuerpo, la comida, que fue diseñada para expresar la felicidad, para estimular, para perpetuar la salud. La estimulación en las pálidas gustativas eran un recordatorio de la gracia de Dios ante un hombre que pecara, al igual que comer el pan de la comunión, que es el recordatorio de la gracia de Dios después que el hombre ha pecado. La tercera categoría, el árbol de la vida. El árbol de la vida era tanto la capacidad para la felicidad y la bendición perfecta como el aprecio total de la gracia de Dios. El árbol de la vida es la felicidad total de un hombre como fue creado. Un hombre tenía un alma perfecta, un cuerpo perfecto,
Por lo tanto, el origen era perfecto, la felicidad perfecta de Dios y la expresión perfecta de la felicidad. Adán era feliz en el jardín, por lo tanto, la mujer fue a quien Satanás tentó. Ella era infeliz porque pensó que Dios estaba tratando de poner algo sobre ella, saber algo que ella no sabía. El hombre fue diseñado para la felicidad, la bendición, la capacidad y el placer, a menos que no se volviese negativo en el plan de Dios. Lo mismo sigue siendo en el día de hoy. Solo la desobediencia destruye esa felicidad. El primer pecado no implicó ninguna moralidad o inmoralidad en absoluto, sino rechazar la felicidad perfecta producida por Dios. El árbol de la vida fue inútil para el hombre en un estado de muerte espiritual. El hombre, como gobernante, debe ser feliz. El árbol de la vida, combinada la inmortalidad como la felicidad perfecta, para dar al hombre un entorno perfecto más felicidad perfecta que produce hacer un buen trabajo gobernando al mundo. El hombre tenía todo y podía estimular la felicidad perfecta. El árbol de la vida no tiene utilidad para el hombre como pecador porque el pecado destruye su felicidad. El árbol de la vida era la provisión de gracia de Dios para el hombre como gobernante de este mundo. El árbol de la vida era la expresión de la abolición positiva del hombre a la provisión de Dios. El hombre fue excluido del árbol de la vida por la voluntad positiva al árbol del conocimiento del bien y del mal. En Génesis 3:24 expulsó pues al hombre al oriente y del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. El árbol de la vida representa la felicidad perfecta de Dios y la felicidad perfecta de Dios perpetua, y ambas fueron cortadas, por la que no queda a existir en el género humano. Lo que más cerca se puede llegar a esta madurez espiritual, y de la misma manera podemos destruir la felicidad de la madurez por la abolición negativa en el plan de Dios. Si el hombre, en su muerte espiritual, hubiera comido el árbol de la vida, su libre albedrío ya no sería el medio para resolver el conflicto angélico. La inmortalidad no es el estado de la muerte espiritual, condenaría totalmente el género humano a lo largo del lago de fuego. En Génesis 3:22 entonces el Señor Dios dijo, ahora al hombre ha de venir a ser uno como nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vayas a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Tú no puedes tener una naturaleza del pecado y comerte el árbol de la vida. Tú no puedes elegir tanto el plan de Dios como un sistema cósmico de Satanás. Tú no puedes tener la felicidad perfecta de Dios y pecar. Tú no puedes elegir ambos, el plan de Dios o el sistema cósmico de Satanás. El hombre no tendría libre albedrío después de la caída y si tuviese permitido comer del árbol de la vida. Por lo tanto, el árbol de la vida fue puesto fuera de su alcance para que su libre albedrío determinara dónde pasaría la eternidad y sería feliz o miserable. El árbol de la vida fue provisto por la gracia de Dios para ser asociado con la abolición positiva del hombre, lo cual debería expresarse en su libre albedrío hacia el plan de Dios. Un nuevo árbol tenía que ser seleccionado para que existiera en la felicidad. Al expulsar al hombre del jardín, ahora el hombre podía elegir comer del árbol de la cruz. Solo los gobernadores de la vida cristiana tienen el privilegio de comer del árbol de la vida del jardín de Dios en la eternidad. En la cuarta categoría, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Comer del árbol del conocimiento del bien y el mal y la maldad resulta la muerte espiritual. Si el hombre hubiera comido del árbol y la vida de la felicidad perfecta de Dios consistiría en el pecado. Por lo tanto, el árbol de la vida está prohibido. Todos nuestros pecados fueron enviados a otro árbol, a la cruz, al árbol de la vida eterna. Ahora solo podemos ser felices dentro del cuidado y la protección divina, pero esta felicidad perfecta de Dios es relativa y dependiendo de la capacidad. Después de la caída, el propósito de la creación del hombre solo podría ser perpetuo, cortando al hombre el árbol de la vida y proporcionando un nuevo árbol de la vida, la cruz.
De permanecer en el jardín de la muerte espiritual, el hombre habría sido inmoral como infeliz. Por eso Dios cortó al hombre del árbol de la vida. La felicidad perfecta excluye el aburrimiento. El hombre no pecó porque estaba aburrido con todo. Cuando tratamos de apaciguar el aburrimiento con la excitación, destruimos todo el principio de la felicidad perfecta de Dios, porque no puedes tener la felicidad perfecta de Dios con capacidad, el árbol de la vida perpetua, la felicidad y la prosperidad, tanto del alma como del cuerpo humano, en el ambiente perfecto. Las tres primeras categorías están diseñadas para el hombre en una inocencia y para el creyente en el cuerpo. Una vez el hombre comió del árbol prohibido, la inmortalidad debe ser omitida en el principio de otro árbol, el árbol de la vida eterna, la cruz. El hombre no necesita tener el conocimiento del bien y de la maldad. El bien es el plan de Dios y la maldad es el plan de Satanás. Y estos solo son un asunto para el hombre y en un estado de muerte espiritual como un pecador. En el jardín, ni bien ni la maldad eran un asunto debido a sus primeras tres categorías de árboles, ni la inocencia de un hombre no tenía que entender el bien y la maldad para tener una relación con Dios. Solo en la pecaminosidad, la muerte espiritual y el hombre deben entender el tema del bien que ilustra la maldad. En las Escrituras, en Proverbios capítulo 3, versículos del 3 al 18, qué feliz persona que se encuentra la sabiduría, que es la enseñanza aplicada, y la persona que gana entendimiento. En Proverbios 3:14, porque su enseñanza entendida y creída es metabolizada, es la ganancia más bien que la ganancia de la plata y su beneficio mejor que el oro puro. En Proverbios 3:15, ella enseña, la Biblia es más preciosa que las piedras preciosas y nada de que ustedes deseen pueden comprarla con ella. En Proverbios 3:16, larga vida hay en tu mano derecha, que es la enseñanza doctrinal, y en tu mano izquierda hay riquezas y honor. En Proverbios 3:17, sus caminos son caminos agradables y sus sendas son de prosperidad. En Proverbios 3:18, ella, que es la doctrina, es el árbol de la vida para aquellos que se apoyan en ella, y felices son todos los que se aferran a ella. El conocimiento de la doctrina bíblica es el único árbol de la vida disponible para el creyente después de la salvación. Aprender la doctrina en el tiempo es el más cercano que podemos llegar a la felicidad del árbol de la vida. En Apocalipsis 22, el versículo 2 y el 14, Apocalipsis 22, 2, en medio de la calle de la ciudad y en cada lado del río estaba el árbol de la vida que producía 12 clases de fruto, dado su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En Apocalipsis 22, 14 dice, felices son aquellos que llevan sus vestiduras, que se reencuentran para tener el derecho del árbol de la vida y que puedan entrar por la puerta a la ciudad. En Proverbios 11:30, el fruto del creyente maduro es el árbol de la vida y el que gana almas es sabio. En Proverbios 13:12, la esperanza aplazada enferma el óvulo derecho, pero el deseo de incumplir el árbol de la vida. En el Proverbios 15:14, una lengua sana es un árbol de la vida, pero la perversión en ella es el quebrantamiento para el espíritu. Gracias les damos por su tiempo. Ministerios Príncipe de Paz os agradece. Si Dios lo permite, estaremos en una próxima enseñanza con ustedes. Bendiciones.